también en la norma un coeficiente de sitio que representa una amplificación de la aceleración máxima del suelo, ¿no? Del PGA, en el sitio respecto a un suelo rocoso, y podemos encontrar las siguientes tablas, donde tenemos coeficientes de sitio de periodo corto, que está en función del S0, que viene a ser el PGA, el Peak Ground Acceleration, es decir, la aceleración en roca, y está en función del tipo de suelo. Conociendo el tipo de suelo y la aceleración, entonces podemos determinar estos coeficientes de sitio de periodo corto, FA, y también los coeficientes de sitio de periodo largo, FB. En este caso, si no tenemos valores exactos que se presentan aquí, podemos realizar una interpolación lineal. Luego también en la norma vamos a encontrar categorías de diseño sísmico. Estas categorías de diseño sísmico son una clasificación de las estructuras basadas en una categoría de riesgo y severidad del movimiento sísmico del diseño, ¿no? Entonces, a cada estructura se le asigna una categoría de diseño sísmico que está en función del tipo de edificio y del parámetro de aceleración espectral. Podemos encontrar entonces dentro de la norma esta tabla, que está en función de la aceleración espectral, en este caso del FA, y de la aceleración del terreno, y también del tipo de edificio, ¿no? Entonces se le va a asignar una categoría de diseño sísmico que va desde la A en esta tabla hasta la D. Y tenemos esta otra tabla también que está en función del factor FB por S0, en función en qué rango nos encontramos y el tipo de edificio, también le vamos a asignar una categoría de diseño sísmico. Ahora, estas categorías de diseño sísmico están muy ligadas a las normativas de hormigón, ¿no? En este caso dentro de la normativa de hormigón, en este caso dentro de nuestra norma NB 1225001 del año 2020, la última publicada, podemos encontrar, por ejemplo, en esta tabla 18.2, todo lo concerniente a la categoría de diseño sísmico, es decir, qué restricción o qué especificación debemos cumplir en función a los distintos componentes de una estructura. Es algo muy similar a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la norma ACI 318 del año 2019, donde en función de la categoría de diseño sísmico, entonces tenemos distintas especificaciones que se deben cumplir, ¿no? Siendo aquellas categorías mucho más exigentes, la D, E y F, donde las especificaciones son mucho mayores, se debe cumplir muchas más recomendaciones en la norma. Esto, aquí por ejemplo un resumen, esto es un resumen de lo que se puede ver en las normas de hormigón. Dentro de las normas de hormigón, hablando de un diseño sismo resistente, nosotros podemos encontrar distintos tipos de estructuras, como por ejemplo los OMF, IMF y SMF, ¿no? Que son los Ordinary Moment Frame, Intermediate Moment Frame y Special Moment Frame, que son pórticos especiales o intermedios u ordinarios resistentes a momentos. Entonces, en función de la categoría de diseño sísmico, nosotros vamos a realizar un diseño de sismo resistente partiendo de sus tres aspectos. Y aquí, por ejemplo, para pórticos ordinarios podemos ver que las especificaciones que hay que cumplir son menores, para pórticos intermedios ya son mucho mayores, y para pórticos especiales las especificaciones a cumplir son mayores, ¿no? Estas especificaciones generalmente están relacionadas con el detallamiento y la densidad de acero que debe tener un elemento estructural. Entonces, la categoría de diseño sísmico A prácticamente no nos presenta ninguna exigencia, es un diseño ante cargas gravitatorias. La categoría de diseño sísmico B ya vendrían a ser pórticos ordinarios resistentes a momento, categoría C, pórticos intermedios, y D, E y F, pórticos especiales, ¿no? Aquellos que tienen mayor exigencia. Y esto lo que nos va a llevar es justamente a dotar de estructuras que tengan un mejor comportamiento ante las acciones sísmicas, donde tenemos hormigones mucho más confinados, densidad mucho mayor en el acero, y los niveles de exigencia son mucho mayores. Por ejemplo, aquí pongo esto de ejemplo de una columna para un pórtico intermedio, una columna para un pórtico especial, es decir que los niveles son mucho mayores. Luego podemos encontrar en la norma también los sistemas estructurales. Tenemos estructuras de hormigón armado, en este caso sistemas de pórticos,
donde las columnas son las que resisten mayor o igual al 80% de la acción sísmica, sistemas de entrepisos sin vigas hasta alturas de 27 metros, sistemas de entrepisos con vigas planas que sean mayores o iguales a 40 centímetros, sistemas de muros, donde los muros se llevan mayor o igual al 70% de la acción sísmica, y sistemas mixtos o duales, ¿no? Entonces, prácticamente podemos seleccionar un sistema estructural aporticado con muros o sistema dual. También tenemos dentro de los sistemas estructurales edificaciones con muros de ductilidad limitada y estructuras de acero que también están relacionadas a pórticos especiales, intermedios y ordinarios. Luego vamos a encontrar factores de modificación de respuesta, R, y factor CD y deriva, ¿no? Esta es la novedad en la normativa, donde podemos encontrar esta tabla, donde se ha detallado mucho mejor los sistemas estructurales. Aquí vamos a encontrar distintos sistemas estructurales, sistemas aporticados, sistemas de entrepisos sin vigas, donde tenemos muchos casos, sistemas de entrepisos con vigas planas, sistemas de muros, sistemas duales, además de estructuras de acero, albañilería confinada y madera. En cada uno de estos sistemas vamos a encontrar un factor de reducción o de modificación de respuesta R, también el factor C sub D y la deriva que debe cumplir cada uno de estos sistemas. Entonces, en función al tipo de edificio, en función a la categoría de diseño sísmico que se le ha asignado a la estructura y al sistema estructural, nosotros determinamos en qué caso nos encontramos. Por ejemplo, lo ideal sería realizar un pórtico especial resistente a momento en una estructura. El factor R será 8, el CD 5.5 y la deriva 0,012, ¿no? Entonces, en función del sistema estructural, nosotros podemos extraer cada uno de estos parámetros. La novedad es que se ha detallado mucho más con respecto a la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, y además que tenemos derivas para cada uno de los sistemas. Ahora está diferenciado para cada sistema. Estas derivas de piso es la relación entre el máximo desplazamiento relativo al entrepiso y la altura del piso, y no debe ser mayor a la que se especifica en la anterior tabla, ¿no? Otra novedad también es que los valores máximos de deriva pueden ser reducidos en función de las irregularidades que tiene una estructura. Es decir, que si tenemos una irregularidad, ya sea en planta o en elevación, esta irregularidad va a afectar a la deriva admisible que tiene esa estructura, ese sistema estructural. Además, para el cálculo de derivas podemos utilizar secciones brutas sin considerar el fisuramiento ni la contribución de la armadura de refuerzo en la evaluación de los momentos de inercia. Y la norma NB 1225001, por ejemplo, indica que el uso de momentos de inercia modificados en los elementos estructurales o pueden ser modificados, pero para efectos de esta norma se pueden utilizar los momentos de inercia sin modificar. Entonces, ¿cuáles son los factores de seguridad? En este caso aparecen los factores de irregularidad, que ya los conocemos, son los casos de irregularidad en planta y en altura son similares a los de la guía. Sin embargo, ahora los factores son distintos porque debemos calcular este factor FIT, este factor FIT, que es el factor de irregularidad total, que no es más que la resta de la unidad entre la sumatoria total de las irregularidades en altura y las irregularidades en planta. Para todos los casos nunca debe ser menor a 0,5, ¿no? Entonces vamos a tomar como un valor mínimo de 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En función a las irregularidades que nosotros tenemos, estas vamos sumando cada una de ellas y vamos a determinar un factor FIT, que en este caso será menor o igual a 1. Si no tenemos irregularidad será 1, pero si tenemos irregularidad será menor que 1, y esto va a afectar directamente a las derivas. Entonces resulta que las derivas van a ser menores, por lo tanto se requiere un mayor nivel de exigencia en la rigidez del sistema estructural, ¿no? Tenemos esta tabla, entonces en la norma, aquí les pongo un resumen. Si el sistema es irregular, prácticamente el factor es 0, no influye en nada.
Pero si tenemos irregularidades de rigidez con piso blando, por ejemplo, el factor es 0,15, irregularidades de resistencia 0,15 y así, ¿no? Distintos tipos de irregularidades en altura. Luego también tenemos las irregularidades en planta, donde para un sistema regular el factor es 0, no influye, el FIB en este caso sería 1, pero si tenemos irregularidades en planta como por ejemplo torsional extrema, esquinas entrantes, discontinuidad de diafragmas o sistemas no paralelos, tenemos ya unos factores aquí. Entonces, en función de qué casos tengamos en cada tipo de nuestra estructura, nosotros podemos asignar este factor de irregularidad en planta y en altura y determinamos nuestro FIB, ¿bien? Y ese FIB va a afectar entonces a la deriva. Luego, en la norma también podemos ver especificaciones de cómo determinar el espectro de respuesta elástico, ¿no? Y podemos encontrar esta gráfica donde tenemos parametrizado nuestro espectro. Está compuesto prácticamente por 4 tramos, una rama ascendente, una meseta y 2 ramas descendentes. La novedad de este espectro es que se ha ajustado en los valores también, se ha analizado mayor cantidad de sismos con respecto a la guía. Ahora se tienen más de 40 registros que han sido analizados y se han podido ajustar ciertos coeficientes, ¿bien? Como por ejemplo estos de aquí, que son de la meseta, de las ramas descendentes. Entonces las ecuaciones para poder graficar nuestro espectro vendrían a ser estas. En primer lugar tenemos las ecuaciones para determinar los periodos límite, el periodo inicial, periodo corto y periodo largo. La novedad también es que ahora el periodo corto ha reducido con el nuevo catálogo sísmico analizado. Este valor estaba alrededor del 0,6, era 0,6, ahora es 0,5, es decir que la meseta ha reducido. Y esto genera que también estos factores reduzcan, ¿no? De 1,50 a 1,25. Entonces tenemos aquí las ecuaciones paramétricas para poder dibujar nuestro espectro. Y una vez teniendo el espectro elástico, también podemos determinar el espectro de diseño. Y el espectro de diseño no es más que el espectro elástico afectado por los factores, en este caso de importancia de la estructura, por el factor de topografía y por el factor de reducción de respuesta. Para efectos de cálculo, nosotros calculamos el espectro utilizando valores de aceleración espectral en porcentaje de la aceleración de la gravedad, ¿no? Es decir, en porcentajes de G. Luego, dentro de la norma, vamos a encontrar distintos métodos de análisis sísmico. Los métodos que se presentan son estos 3. Tenemos un análisis estático, un análisis modal espectral y un análisis lineal tiempo-historia. En este caso el análisis estático muy usado antiguamente, posteriormente gracias al uso de los ordenadores se utiliza mucho a nivel internacional también el análisis modal espectral, el cual se basa en el espectro que vimos en las anteriores diapositivas, y también tenemos un análisis lineal tiempo-historia que requiere de registros de acelerogramas, lo cual no contamos en nuestro país, ¿no? En gran proporción. Vamos a ver ciertos aspectos de cada uno de estos muy rápidamente. Primero, el análisis estático, por ejemplo, tiene limitaciones en su aplicación. Solamente puede usarse en los siguientes casos: en zonas sísmicas donde la aceleración espectral es menor al 10% de G, donde la altura del edificio es menor a los 30 metros, y donde la estructura sin irregularidades, y donde la estructura debe tener o no debe tener irregularidades en planta ni en altura. Luego, en este método, nosotros determinamos un periodo fundamental de la estructura. Este periodo fundamental de la estructura T, en la dirección bajo consideración, será establecido usando un análisis debidamente justificado que tome en cuenta las propiedades estructurales y características de deformación de los elementos resistentes. Es decir que gracias ahora al uso de los ordenadores, de los softwares y demás, podemos nosotros modelar y determinar el periodo fundamental que tiene la estructura, ¿no? Que es lo más preciso, lo más exacto, pero también en la norma se presentan métodos aproximados para poder calcular un periodo fundamental, ¿no? Entonces un periodo fundamental aproximado podemos calcular con esta ecuación, por ejemplo, que es también muy utilizada, 0,10 por n.
para estructuras hasta 12 pisos. También tenemos otra forma de poder calcular un periodo aproximado, ¿no? Que está en función de, que es el producto de estos dos parámetros, C sub t y hn elevado a x, donde estos coeficientes podemos extraerlos aquí, que están en función del tipo de la estructura. Y también tenemos un periodo fundamental máximo que está en función del CU por TA, ¿ven? Donde podemos encontrar estos parámetros en las tablas correspondientes en la norma fija. Fíjense que estos son métodos que se presentan en la norma, pero son aproximados, ¿no? Luego determinamos un coeficiente de respuesta sísmica con estas ecuaciones. Tenemos un límite máximo en función a la magnitud del T sub L. Si el periodo es menor al T sub L, entonces utilizamos esta ecuación. Si es mayor, utilizamos esta otra. También tenemos un límite mínimo del coeficiente sísmico C sub S, donde debe ser mayor o igual a 0,01, y para aceleraciones mayores al 0,32, que estos son, hemos visto que en las ciudades capitales en Bolivia estamos alrededor del 0,22, entonces tenemos aceleraciones arriba de 30, prácticamente en la frontera con Chile, entonces ahí podríamos utilizar esta ecuación. Y una vez calculado el coeficiente de respuesta sísmica, por el peso sísmico encontramos la fuerza de corte basal. Luego podemos nosotros distribuir estas fuerzas, ¿no? Aplicando el método estático, y determinar también la fuerza de cortante basal con estas ecuaciones. Entonces esto nos va a servir en este caso para poder comparar y realizar un escalado con el análisis modal espectral. Dentro del análisis modal espectral, algo importante que podemos rescatar, por ejemplo, es el número de modos. Debemos seleccionar el suficiente número de modos de manera que la estructura alcance por lo menos a un porcentaje de participación modal del 90%. También realizamos un escalado de fuerzas cuando la respuesta combinada para el cortante basal modal resulte menor que el 65% del cortante basal calculado. Se debe realizar una corrección modificando el factor R de la siguiente manera. Entonces aquí también tenemos una novedad, porque en la guía boliviana de diseño sísmico realizamos correcciones del cortante basal en función al cortante estático al 100%. ¿Ven? En este caso vamos a realizar al 65%. Y también se puede realizar en un escalado de derivas solo para estructuras localizadas en donde la aceleración del terreno sea mayor al 0,32 G, ¿no? En este caso utilizaríamos esta ecuación para calcular el coeficiente sísmico C sub S. Y en el análisis lineal tiempo-historia, aquí prácticamente nosotros necesitamos registros de aceleración de suelos para el análisis, y que consistirá en un mínimo de 3 pares de registros de aceleraciones ortogonales compatibles con el espectro de respuesta, derivados artificialmente o de registros de eventos sísmicos, ¿no? Es decir, que necesitamos registros de acelerogramas para ejecutar el análisis lineal tiempo-historia, cosa que tenemos la deficiencia en nuestro país, ¿no? También podemos generar acelerogramas sintéticos, ¿no? Aplicando los procedimientos de ingeniería sísmica, sin embargo no es lo más aconsejable. Para la aplicación de registros de aceleración se requieren 2 direcciones ortogonales, serán seleccionadas para todos los análisis de respuesta a tiempo-historia. Los registros de aceleración serán aplicados independientemente en las direcciones X y Y. Luego también tenemos especificaciones para las fundaciones, la interacción sobre la estructura. En este caso, para el estudio geotécnico se debe disponer de estudios geotécnicos completos que contrarresten la realización de sondeos con toma de muestras, ensayos de laboratorio, pruebas de campo y estudios geofísicos, que permitan establecer valores adecuados de los parámetros geotécnicos requeridos para el diseño. Y en la interacción sobre la estructura, el análisis sísmico, considerando la interacción sobre la estructura, permite evaluar la respuesta de los componentes conectados, la estructura, la fundación y el medio geológico, ¿no? Para ello tenemos métodos directos, métodos de la superestructura. Dentro de este capítulo podemos encontrar distintas ecuaciones, las funciones de impedancia para distintos tipos de fundaciones. También tenemos un capítulo de elementos no estructurales, donde se establecen criterios mínimos para el diseño de aquellos componentes no estructurales
que están unidos permanentemente a estructuras para sus soportes o accesorios, y un capítulo para analizar la vulnerabilidad y refuerzo sísmico, donde se brindan los criterios mínimos para evaluar la vulnerabilidad de las estructuras ante acciones sísmicas, a fin de determinar su actual respuesta estructural o la que tenga a futuro debido a cambios de uso o ampliaciones, y si requiere ser intervenida para alcanzar un nivel de desempeño predeterminado. Es decir, que ahora vamos a encontrar especificaciones que están referenciadas principalmente a normativas internacionales, donde podemos realizar un refuerzo sísmico y analizar la vulnerabilidad de la estructura. Y una novedad también dentro de la norma, dentro de los anexos, veíamos que tenemos 3 anexos, uno de amenaza sísmica, donde bueno, se viene a detallar mucho más a detalle el origen de la amenaza sísmica en Bolivia, también de cómo se han calibrado las ecuaciones del espectro, que vendría a ser el anexo 2, y el tercer anexo nos habla acerca de los sistemas de control. Es decir, que como novedad en la normativa también ahora podemos implementar sistemas de control dentro de nuestras estructuras, además de poder realizar los diseños utilizando estrategias convencionales, ¿no? Que prácticamente esta es la que venimos utilizando, un sistema estructural elastoplástico. Ahora podemos implementar estrategias mucho más avanzadas, que son sistemas de control de respuesta, ¿no? Para esto tenemos sistemas de control pasivo, como por ejemplo aisladores en la base, sistemas de control pasivo también, en este caso como disipadores de energía, y sistemas de control activo. En los sistemas de control pasivo, en el aislamiento de la base, ¿no? Estos permiten minimizar la cantidad de energía que produce el sismo en el cuerpo principal de la estructura, alargando el periodo fundamental de vibración. Y los sistemas de control pasivo de disipadores de energía, estos también, la estrategia es concentrar la energía en partes predeterminadas de la estructura, es decir, en los disipadores, para reducir la demanda de disipación de la energía. Estos disipadores pueden ser dependientes del desplazamiento, es decir, disipadores histeréticos o metálicos, o disipadores dependientes de la velocidad, con fluidos viscosos o viscoelásticos, y amortiguadores de masa, ¿no? Entonces podemos ahora nosotros realizar el diseño sismo resistente implementando también sistemas de control a nuestras edificaciones. Por ejemplo, aquí este es un edificio modelado con disipadores de energía dependientes de la velocidad, es decir, histeréticos, y donde podemos controlar prácticamente el daño, y donde el principal daño se llevan los disipadores y no así la estructura. Entonces esto es una gran novedad, porque ahora la normativa permite que podamos implementar este tipo de sistemas. ¿Bien? Bueno, entonces con esto he hecho una revisión rápida, un paso rápido por toda la normativa. Como pueden ver, podemos ahondar y profundizar muchísimo más en cada uno de los capítulos. Entonces les invito a que puedan revisar a detalle cada uno de ellos. Hemos visto lo más importante, ¿no? Pero con todo lo que hemos visto, prácticamente podemos pasar ahora a ver, hacer ejemplos numéricos, ¿no? Para ver la aplicación directa de esta normativa. Bien, muchísimas gracias por su atención. Buen día, gracias por su asistencia. Vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño